Bueno, gente, vamos a esperar unos minutitos, poquitos, y ya empiezo. Mientras, gracias por venir. Somos los héroes del sábado a las 9 de la mañana. Ya se va terminando el congreso. Y los invito a venir a Fundopsi. Este año, como los últimos 4 o 5 años, vamos a hacer el curso anual que hacemos en la AMA el primer sábado del mes, con temas diferentes, digamos, vamos cambiando los temas, vamos renovándonos. Así que empieza el 2 de junio, va a ser en junio, agosto, septiembre no vamos a hacer clase en el curso anual porque el 1 de septiembre es la jornada en el complejo La Plaza. 1 de septiembre. Así que para que la gente que viene del interior no tenga que venir 2 sábados seguidos, salteamos el curso anual en septiembre y seguimos octubre y noviembre, ¿sí? Así que bueno, los esperamos. Algunos compañeros no pudieron venir al congreso por cuestiones diversas, personales, así que los que vamos a hablar ahora son Emilia Suárez, Liliana Fernández, Marcelo Marner y yo. ¿No lo vi? ¿No apareció? Bueno. No se comunicó. ¿Cómo? No se comunicó. Nada. Absolutamente. No suele ser así. Sé que debilucha que estoy, no puedo abrir el agua. A ver esta que está abierta. También les voy a contar una novedad, que es que después de año 92 al 2018, ¿cuánto es? 26 años. Después de 26 años de Fundopsi, hemos abierto Fundopsi a 5 psiquiatras jóvenes. Acá hay 2, Sebastián Zurita y Victoria Bani. Así que bueno, estamos renovados. Me parece que voy a empezar a hablar. Bueno, dale. ¿Tenés el coso para pasar? Sí. Igual me lo pasás. Yo uso esto para el puntero. ¿Cuál es? Te los paso de acá. No, vos pásamela de ahí. A mí me gusta más. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Mira, Mili. Como mi amor. Con la flechita para abajo. La flechita para abajo. Espera. No, para abajo. Para abajo. Bueno, vamos a ir empezando. Hola, Ana. Los invito también, ahora que leo el título de la clase, los invito también especialmente a formar parte del capítulo de psicogeriatría de APSA. Si tienen ganas, nos reunimos un miércoles por mes a las 20 y 30 horas, ¿sí? O en mi consultorio, o en el de Hugo Pisa. Ahora nos empezamos a reunir más en el de Hugo Pisa porque creció mucho la cantidad de gente y en mi consultorio no entramos, así que estamos yendo habitualmente a Callao y Paraguay. Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias del dolor persistente en la vejez, porque van a ver ahora que son realmente muchas. Todos nos encontramos con esto
en el consultorio, porque vieron que el dolor es un síntoma multicausal y que tiene muchas formas de expresarse, que tiene mucha comorbilidad, y cuando tenemos gente grande siempre está presente en el discurso, ¿sí? Generalmente los dolores musculoesqueléticos. Vamos, Emi. Vamos a empezar con una viñeta clínica. M tiene 80... ¿Ven bien o bajamos un poquito la luz de acá adelante? Sí, ¿no? Se ve un poquito claro. ¿Se puede bajar un poquito la luz de acá adelante? No puedo tocar porque no soy del hotel, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, M tiene 82 años. Refiere consultar... Upa, me equivoqué de botón. Espérenme un segundito. A ver, pasame la anterior con la flechita para arriba, Emi. Ahí está. No entiendo dónde está el puntero. Ahí está. M tiene 82 años. Refiere consultar por sentirse deprimida, cansada, desganada, desesperanzada, con insomnio medio, se despierta 4 o 5 veces a lo largo de la noche y dice: tengo falta de ganas de seguir viviendo, no soy yo. Es viuda hace 9 años, vive sola, tiene 2 hijos y 4 nietos. Sufre dolor persistente desde hace 10 años. Y desde ya les adelanto que el dolor persistente es aquel que dura más de 3 meses. Pero nos encontramos con pacientes que tienen dolor hace 3, 5, 10, 15, ¿sí? Antecedente de dolor en el hombro izquierdo a causa de una fractura posterior a una caída hace 10 años. El hombro continúa doliéndole. Actualmente tiene artrosis y disminución del espacio intervertebral cervical, lo que le genera dolor en el cuello, cefaleas y dolores en miembros superiores, y tiene también dolor en las rodillas. Dice: hace 10 años que mi cabeza está en dolor, en modo dolor. El dolor le invade el pensamiento permanentemente. Siguiente. Entonces, como les decía, el dolor persistente está relacionado generalmente con causas musculoesqueléticas. Suele ser multifocalizado y comórbido, produce sensación subjetiva de tener pobre salud. Esto es fundamental. Quien sufre dolor tiene, ¿no?, la cabeza en modo dolor. O sea, el dolor condiciona... Hola, Lili. Hola. Y ahí llegó Mariano Castelli, que es otro de los psiquiatras que les conté que ingresó a Fundoxi. Genera disminución de la calidad de vida por este condicionamiento, que enseguida vamos a ver que es del pensamiento, que es de las emociones, que condiciona las conductas. La gente empieza a limitar su actividad, su sueño, ¿sí?, en función del dolor. Genera disminución funcional y aislamiento social. Es una experiencia subjetiva y su percepción es altamente dependiente del contexto y los factores emocionales: estrés, ansiedad, depresión, y también de los psicológicos: atención, expectativas, creencias, experiencias, condicionamientos anteriores y catastrofización. ¿Qué es la catastrofización del dolor? Es que cuando el dolor invade mucho el mundo de los pensamientos y de las emociones, ocupa un gran lugar del psiquismo, y eso se llama catastrofización del dolor, y que es tan persistente como el dolor en sí mismo, ¿no? Porque quien sufre dolor persistente e invasivo se va angustiando, va poniendo más atención en el dolor, entonces el dolor se hace más invasivo, más persistente, más fuerte, etcétera, etcétera. Siguiente.
Entonces esto es lo que les decía, ¿no? Que se hace un círculo vicioso en el cual la comorbilidad del dolor con depresión es fundamental. Hay otros cuadros psicopatológicos que se asocian frecuentemente al dolor. Los trastornos por ansiedad, todos. Y también el insomnio. Porque el que está despierto durante la noche sin poder dormirse, empieza a focalizar la atención en sí mismo y en su cuerpo. Pero la comorbilidad, dolor, depresión, es sumamente frecuente. Ahora vamos a ver. Y se condicionan mutuamente y se genera un círculo vicioso de retroalimentación psíquica y biológica. Ahora vamos a ver esas cosas. Entonces, pensamientos, depresión, tenemos acá y dolor, ¿no? Pensamientos relacionados con la depresión y el dolor, que determinan conductas, que determinan reacciones somáticas, que determinan emociones negativas relacionadas con el dolor, y así se perpetúa el círculo. Siguiente. La prevalencia de dolor crónico en la vejez es 55%. Después de los 60 y 62% después de los 75. En adultos mayores institucionalizados aumenta hasta 83% y más. Y esto está relacionado con que en adultos institucionalizados hay más prevalencia de depresión y más prevalencia de enfermedades físicas. Los factores de riesgo son el género femenino, la obesidad y en poblaciones vulnerables la prevalencia de dolor es mayor. Entre otras cosas porque la búsqueda de tratamiento y la posibilidad de tener un tratamiento es menor. La cronicidad del dolor se define con al menos 3 meses de duración y la severidad está fuertemente, como decíamos, asociada a depresión y 13% de los adultos mayores tienen ambas cosas. Se relaciona, ya les dije. Siguiente. Vemos acá el tema de la importancia del dolor en el insomnio. Entonces, fíjense, pacientes sin dolor, personas sin dolor, no tienen un insomnio significativo clínicamente. Personas con dolor subagudo tienen insomnio subsindrómico, dolor crónico y también hay en personas con insomnio dolor persistente, que como les decía, se define por su persistencia permanente después de los 3 meses. En personas con insomnio clínicamente severa, fíjense que el dolor crónico es más frecuente que los otros. Siguiente. Y hablando del tema de la comorbilidad, en mujeres mayores de 65 años, fíjense que el clúster, estos autores estudiaron 3 clústeres: ansiedad, depresión, trastornos somatomorfos y dolor, enfermedades cardiovasculares y metabólicas y otros trastornos neuropsiquiátricos. Y fíjense que en las mujeres el clúster ansiedad, depresión y trastornos somatomorfos y dolor es aún mayor que el de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mientras que en los hombres las enfermedades cardiovasculares y metabólicas son el clúster más frecuente. Y las mujeres tienen más trastornos psiquiátricos que los hombres, eso lo sabemos a lo largo de la vida, ¿sí? Este es un estudio que me pareció interesante porque se hizo en América, Asia, Europa y Oceanía. Es un review sistemático de 65 artículos y se vio población con cáncer, enfermedades neurológicas, dolor, EPOC, enfermedades hepáticas, artritis y artrosis. ¿Sí? Y lo que se vio es que las personas con alguno de estos trastornos, de estas enfermedades físicas y con dolor,
tienen más discapacidad funcional y que eso está más asociado a las conductas suicidas. O sea que, si queremos hacer prevención de suicidio, tenemos que actuar no solamente sobre los trastornos psiquiátricos, sino también sobre las enfermedades médicas y sobre el dolor. Siguiente. Muy bien. Algunos mecanismos vamos a ver de la comorbilidad, dolor crónico, depresión. Si uno tiene dolor agudo es un dolor que dura una semana, ¿sí? 10 días. Si uno tiene dolor agudo, el cuerpo responde fisiológicamente como una respuesta al estrés. Se genera una respuesta adaptativa y conductas de confrontación. Hay un retorno rápido a la línea de base y hay recuperación, a la manera del estrés, ¿no? Del estrés agudo. O sea que el dolor es un estrés agudo, el dolor agudo. Cuando el dolor se hace más persistente y se empieza a vivir como un estresor, como un temor o como una amenaza permanente, se empiezan a generar sensibilizaciones de la memoria al miedo, hay respuestas maladaptativas, hay catastrofización del dolor, que es lo que les conté antes, la rumiación, la falta de pedido de ayuda, la magnificación, se activa el eje hipotálamo hipófiso adrenal, hay disfunción del cortisol, se genera inflamación y sabemos que estos mecanismos están implicados tanto en el dolor como en la depresión. Siguiente. En cuanto al control cognitivo y emocional del dolor crónico, están implicados múltiples estructuras cerebrales. El núcleo accumbens, hay anisotropía, hay disminución de opioides, hay aumento de la inflamación. En la corteza prefrontal, lo mismo. Y en la zona amigdalina, también hay anisotropía, disminución de la neurogénesis, ¿sí? Del N-acetilaspartato, que es un marcador de integridad neuronal, y disminución de opioides. Siguiente. Entonces, en cuanto al impacto, fíjense esto, porque vamos a hablar enseguida de los trastornos cognitivos que acompañan al dolor. ¿Cómo te va? Hay reducción de sustancia gris, ¿sí? A la manera de los trastornos del ánimo, por ejemplo. Se produce en presencia de dolor crónico, revierte con el tratamiento, como el tratamiento antidepresivo revierte, salvo que haya otros factores en juego también, ¿no? La hipotrofia. La inflamación representa un mecanismo, ya dijimos, que relaciona el dolor con el aumento de la mortalidad, y los factores fisiopatológicos asociados al dolor disregulan vías relacionadas con el estrés y aumentan la carga alostática. El concepto de carga alostática es un concepto que a mí me gusta porque hay muchas cosas que se relacionan con la carga alostática. Es un concepto que se maneja desde el 2001 y que a veces no tenemos en cuenta, pero que a mí me interesa porque da cuenta de la implicancia del cuerpo en los trastornos. Siguiente. Entonces, ¿qué es la carga alostática? Es la exigencia importante del cuerpo para adaptarse al entorno. Entonces, los marcadores son marcadores biológicos, fisiológicos, ¿sí? Fíjense, excreción urinaria de cortisol, nocturna, de norepinefrina, de epinefrina, nivel plasmático de DEA, presión arterial diastólica y sistólica, obesidad, HDL, relación colesterol total HDL y hemoglobina glicosilada. Porque lo metabólico, el dolor, lo vascular, los trastornos del ánimo
tienen un factor inflamatorio en común que cada vez se estudia más y que da cuenta de estas cosas, ¿sí? Siguiente. Muy bien. Entonces, les adelanté que el dolor persistente tiene relación con deterioro cognitivo. Sujetos con dolor tienen disminución de la memoria, de la atención, de la velocidad en test estructurados, de habilidad psicomotora, de fluencia verbal, de sentido numérico y de flexibilidad mental. Modelos preclínicos sobre dolor inflamatorio y neuropático confirmaron que el dolor deteriora atención, toma de decisiones y memoria espacial. Produce malestar psicosocial, aislamiento, disminución de ejercicio físico, pobre calidad del sueño, consumo de alcohol y tabaco, factores que interaccionan empeorando lo cognitivo. Siguiente. Entonces, el deterioro cognitivo se acrecienta con la duración del dolor y su persistencia. La paciente de la viñeta, que hace 10 años que tiene dolor persistente, tiene un deterioro cognitivo. Se estudió cómo influyen las diferentes calidades del dolor en atención, control cognitivo y habilidad psicomotriz, y en este estudio los pacientes con dolor musculoesquelético se dividieron en 3 grupos: dolor agudo, regularmente recurrente, mayor de 3 meses y persistente, o sea, constante más de 3 meses. Y estos grupos fueron comparados con controles sanos y se tomaron test neuropsicológicos. Siguiente. Y lo que se vio, fíjense, dolor agudo, periódico recurrente y persistente. El dolor persistente y también el periódico recurrente, pero el agudo también en relación a controles sanos, los pacientes que tenían estas cosas presentaron mayor deterioro cognitivo. Siguiente. Los mecanismos potenciales del deterioro cognitivo asociado al dolor tienen que ver con disminución de la neuroplasticidad, disminución de neurogénesis, de sustancia gris, ¿sí? De la potenciación a largo plazo, de sustancia gris, de neurogénesis, disminución de espinas dendríticas. Con la teoría de la neuromediación, que es la disregulación de los neurotransmisores con aumento del glutamato, que sabemos que es excitotóxico, y la teoría de los recursos limitados, que es que hay menos activación y relación entre determinadas zonas cerebrales, entre la corteza prefrontal y las zonas que tienen que ver más con las emociones. Siguiente. Y este es un modelo preclínico, no me gustan mucho a mí los modelos preclínicos, pero este es un dato que encontré y que me pareció interesante por esto. Fíjense que el dolor crónico en la artritis acelera el deterioro cognitivo y aumenta subunidades del glutamato que dañan las neuronas. Con lo cual, 50% de los pacientes con demencia experimentan dolor en diferentes estudios como este. La expresión anormal y alteración de las funciones glutamatérgicas están implicadas en la enfermedad de Alzheimer, pero también en el dolor crónico. Y el factor común puede ser la neurotoxicidad inducida por estas unidades glutamatérgicas en el hipocampo. Siguiente. Y este es un estudio que se hizo haciendo una imagen a pacientes mientras hacían un test de fluencia verbal. Pacientes con dolor. ¿Y qué se vio? La fluencia verbal estaba disminuida, la activación de áreas cerebrales fue menor, ven la diferencia y miren acá, en relación a controles. Y el promedio de la intensidad de activación, o sea, tanto el promedio de la activación como la cantidad de áreas que se activaron fue menor. Siguiente. ¿Cómo se maneja la comorbilidad depresión-dolor psicofarmacológicamente? Hay estudios con IRS que no son muy eficaces, no son estudios, tendría que haber mucho más estudios, pero los que hay, que no son muy modernos, no dan una gran eficacia de los IRS en el dolor.
Fíjense, mejora el dolor de espalda y dolor cervical asociado, la fluoxetina, dolor crónico en general, pero los autores mismos se preguntan si no mejora el dolor porque mejora el ánimo. Citalopram, fluvoxamina, la fluvoxamina útil para el dolor post-ACV y neuropático, y la sertralina mejoró significativamente en un estudio el dolor crónico pélvico en hombres. Siguiente. Y sabemos que los duales, los nuevos y los viejos, los tricíclicos, son mucho más eficaces para el tratamiento del dolor. Entonces, duloxetina es uno de los fármacos que más usamos hoy en día para el tratamiento del dolor. La venlafaxina, tanto la duloxetina como la venlafaxina, tienen eficacia tanto en el dolor neuropático como en el dolor nociceptivo. La mirtazapina, que es muy útil en pacientes con dolor oncológico. Y los tricíclicos son los más eficaces de todos porque disminuyen la percepción del dolor, tienen eficacia probada en dolor oncológico, fibromialgia, dolor neuropático central y periférico. Con respecto a la fibromialgia, todos los duales tienen eficacia. Siguiente. Y tenemos el gabapentin y la pregabalina. Tanto el gabapentin como la pregabalina son fármacos muy eficaces en el dolor. En pacientes que tienen comorbilidad, dolor, depresión, no tenemos problema en asociarlo a los antidepresivos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es titularlos, sobre todo los viejos, titularlos lentamente por la posibilidad de mareo e inestabilidad al principio del tratamiento, porque los pacientes grandes se levantan varias veces durante la noche y se aumenta el peligro de caídas. Siguiente. Pero no solamente los fármacos son eficaces en el dolor, tenemos, como siempre, que asociar psicoterapias y asociar recursos múltiples que apunten a mejorar al paciente. Terapia cognitiva comportamental. Analía, tenés que tratar pacientes con dolores. El ejercicio físico, fundamental. Las personas que hacen ejercicio físico, ¿cuál ejercicio físico? Mira, si son personas que hicieron ejercicio físico a lo largo de la vida, pueden hacer cualquier cosa. ¿Sí? No me acuerdo si ayer o anteayer leí de una persona de 101 años que andaba corriendo maratones. Todo depende de cómo uno preparó el cuerpo, ¿sí? Si son personas que no vienen entrenadas en hacer ejercicio físico, estiramiento, stretching, yoga, ¿sí? Trabajo, ¿cómo? Pilates. Y hay muchas técnicas hoy en día de trabajo corporal, esferodinamia, etcétera, etcétera. Todo lo que ponga el cuerpo en movimiento y estire, ¿sí? Mi cuello agradecido. Técnicas de relajación de mente y el cuerpo, como por ejemplo el yoga. Y fundamental, el apoyo social, el acompañamiento. Y no me sale la palabra, disculpa, pero lo que quiero decir, validar el síntoma, entender que la persona que tiene dolor realmente se siente mal y acompañar en eso. Porque si uno dice, como muchas veces, ¿no? Bueno, ya me tenés podrida con que te duele, te escucho desde hace 1000 años decirme que te duele, seguramente el dolor se va a hacer más persistente y más intenso y más rebelde a la medicación. Siguiente. Y para terminar, ¿por qué nos interesa a los psiquiatras el tema del dolor? Ya les dije que porque tiene comorbilidad con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Ya les dije que vemos frecuentemente pacientes que tienen dolor, aparte de otras cosas, y también porque tenemos psicofármacos que actúan sobre el dolor. Entonces, en pacientes con dolor nociceptivo,
podemos actuar acá. Lo que está rojo es lo que nos corresponde a los psiquiatras. Tratamiento con IRS duales y en pacientes con dolor neuropático, IRS duales, tratamiento con gabapentin y tratamiento con pregabalina. Siguiente, creo que es la última. Gracias. Voy a hablar desde acá. ¿Cómo hago para pasar la próxima? Sí, yo también medio, ¿eh? Chuchi, ¿cómo hago para pasar la próxima? Te ayudo. Dame que yo te ayudo. Hay que poner este. Vamos a poner acá. Vamos a poner... Ay, no veo la flechita. No, me parece que no. ¿No está la flechita? ¿Eh? Va para allá, ahí ya. No veo la flechita. Ah, ahí está. Para cambiar el archivo. Sí. La pantalla. ¿Eh? No, yo voy a estar sentadita. Ya. Bueno, buenos días. Les voy a hablar de un tema que es arduo, no es fácil armar una clase con este tema y que sea más o menos amena, pero creo que hay cosas que valen la pena por lo menos tenerlas presentes cuando tratamos a los pacientes. Por lo menos para mí siempre fue una preocupación la interacción posible con otros medicamentos que recibían los pacientes. Es bastante difícil tenerlos a todos en cuenta. Hoy día pueden bajar en su celular algunas aplicaciones como Hipócrates o Medscape para, si tienen algunas dudas, consultarlas en el momento. Por supuesto, siempre conviene, teniendo esto en cuenta, hacer una cuidadosa y detallada historia de la medicación que recibe cualquiera de los pacientes que tenemos en el consultorio, sobre todo si son pacientes de edad. Bueno, esto es un poco lo que les decía antes. La polifarmacia, y dada la naturaleza sindrómica de los pacientes que recibimos y de sus afecciones, es lo común, y tenemos siempre como idea la monofarmacia, pero es bastante difícil en el consultorio, dada la categoría de pacientes que recibimos en cuanto a sus padecimientos, sobre todo, insisto, si son pacientes de edad, y por otras medicaciones concomitantes que reciban por otras patologías no psiquiátricas. También puede haber interacciones medicamentosas que tienen que ver con la idiosincrasia del paciente, que ya escapan un poco a lo previsible. En general, el 50% de los pacientes son tratados con varios fármacos. Las interacciones más frecuentes son con fármacos muy frecuentes también. Las estatinas, los bloqueantes de canales de calcio, anticoagulantes, citostáticos, inmunosupresores y anticonceptivos. Y los efectos más riesgosos de estas asociaciones en general son la sedación, lo cual no es riesgoso por la sedación misma, pero pueden sufrir caídas con las consecuencias de estas caídas, el síndrome serotoninérgico, el síndrome neuroléptico maligno, el riesgo de hemorragias y las arritmias por prolongación del QT. Anteayer en una de las conferencias me enteré, yo no lo sabía, que hay una advertencia de la FDA sobre el citalopram como uno de los SIRS que más frecuentemente produce alteraciones a nivel del QT. Se ha estimado que 1 de cada 200 pacientes hospitalizados sufren de una reacción adversa grave por interacciones farmacológicas que en general son farmacodinámicas y otras son interacciones que interfieren con... las farmacodinámicas no son las más frecuentes son las farmacocinéticas y suelen ser las más graves, y produciendo alteraciones en las concentraciones que pueden llevar o a la nulidad del efecto terapéutico o a la toxicidad del efecto terapéutico. Las farmacodinámicas se llevan a cabo a nivel de los receptores por mecanismos que todos ustedes conocen de sinergia, potenciación, agonismo parcial, antagonismo, hipersensibilización, desensibilización. Son relativamente previsibles y suelen ser comunes a todos los componentes de un mismo grupo químico. Las farmacocinéticas te incluyen alteraciones a nivel de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y con respecto a estas interacciones, hay un estudio, que es el que figura abajo, que revela que hasta el 40% de los pacientes consultan por errores en la medicación
el 13% de estos pacientes requiere internación y en el 60%, y esto es importante, estos problemas hubieran sido evitables si se conocieran las consecuencias de estas interacciones. Esta es una medicación que muchos pacientes reciben, los inhibidores de la bomba de protones. Y el omeprazol, que es bastante común, por ejemplo, aumenta la toxicidad de algunas de las fármacos que nosotros usamos, diazepam, anticoagulantes también, y disminuye la absorción del omeprazol, el ketoconazol y el itraconazol. El lansoprazol aumenta los niveles de teofilina, esto por ahí mucho no nos importa, pero puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. El pantoprazol, de todos los inhibidores de la bomba de protones, es el que menos interacciones significativas produce. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y la otra hecho a tener en cuenta es que los fármacos circulan libres o unidos a proteínas, en general a la albúmina plasmática, y solo es activa la parte libre, la que circula no unida a proteínas. Por lo tanto, la administración de 2 o más fármacos con alto grado de unión a las proteínas puede causar toxicidad por aumento del fármaco que tiene menor afinidad en la unión a la proteína. Por ejemplo, y esta es otra interacción a tener en cuenta, el valproico puede desplazar a los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y llevar a nuestros pacientes a una situación hemorrágica. Las interacciones farmacodinámicas también dependen del metabolismo y acá la familia de los citocromos, sobre todo el citocromo 450, es la responsable de la mayoría de las reacciones de oxidación en el hígado y en menor grado en pared intestinal. Se han identificado más de 50 isoenzimas que pertenecen a esta familia. A nosotros nos interesa particularmente el 2C9, el 2D6 y el 3A4, que son los que intervienen en la metabolización de la mayoría de los fármacos que utilizamos. La metabolización puede producir inhibición, competitiva o no competitiva, e inducción. La inhibición es inmediata, la inducción es más tardía, requiere por lo menos 3 semanas. El humo del cigarrillo aumenta la síntesis de las proteínas del citocromo y aumenta, por lo tanto, el número de sitios disponibles para la biotransformación. Cuanto más sitios, más metabolización y puede entonces aumentar la toxicidad de metabolitos activos o disminuir el efecto de muchas de las medicaciones que damos. En general, los fumadores necesitan dosis mayores de los medicamentos con los que lo tratamos. Bueno, esto es un porcentaje para que ustedes vean. Los más abundantes son el 12,9, el 3A3,4. Los sustratos del 1 a 2 es otro. El sustrato nos interesa en la medida que hay algunos fármacos que son metabolizados allí, como la clozapina, el alopidol, la mirtazapina, la olanzapina y algunos antidepresivos tricíclicos. Son inhibidores algunos antibióticos, la ciprofloxacina y la norfloxacina, que son antibióticos de amplio uso, la cimetidina, también muy usada, y el famoso jugo de pomelo, que es un inhibidor potente de muchos de los citocromos. De manera que en general no tomen jugo de pomelo los pacientes que tratamos nosotros. Son inductores las comidas ahumadas, el humo del cigarrillo, algunas crucíferas, la carbamazepina es otro de los inductores potentes a nivel de casi todos los citocromos, el omeprazol y el ritonavir. CYP450-2C, esto es medio aburrido, yo sé, pero es como para que tengan una idea general, no pretendo que se acuerden, ni yo me acuerdo tampoco de todo esto. Los sustratos de este citocromo son el diazepam, el tamoxifeno, algunos tricíclicos y la warfarina. Y son inhibidores el efavirenz, que es una droga usada para el tratamiento del SIDA, el ketoconazol, antimicótico, el modafinilo, que usamos bastante a veces para potenciar el efecto de antidepresivos, el omeprazol, la oxcarbazepina, el ritonavir y la sertralina.
Inductores, carbamazepina, fenobarbital, rifampicina. Este citocromo no es el único que metaboliza el tamoxifeno, pero de todas maneras en una paciente tratada con tamoxifeno post cirugía por cáncer de mama, tendríamos que entonces tener cuidado con el uso de algunos antidepresivos. Después vamos a ver cuáles son los más convenientes. El CYP2D6 fue identificado en 1991. Es una enzima inhibida por la fluoxetina, también por la paroxetina, metaboliza con reacciones de hidroxilación a los antidepresivos tricíclicos. Ya en 1988, Vaughan detectó niveles plasmáticos muy elevados de desipipramina y nortriptilina cuando se administraba con fluoxetina. De allí la advertencia de no mezclar IRS con tricíclicos. No es una combinación que esté prohibida, pero hay que hacerla con cuidado por esta razón. Esta es una enzima polimorfa que tiene más de 75 mutaciones alélicas y que se codifica en el cromosoma 22. Los sustratos son los antidepresivos tricíclicos, los SIRS, los opiáceos y algunos fármacos cardiovasculares, con los cuales también hay muchas interacciones, sobre todo con los bloqueantes de los canales de calcio. El 2D6 tiene como sustratos que nos interesen al aripiprazol, a la tamoxetina, el haloperidol, la tioridazina. Recuerden que la tioridazina por sí sola de los antipsicóticos era la que más producía alteraciones a nivel del QTC. El tamoxifeno, como dije, la tioridazina, tricíclicos, venlafaxina, trazodone. La inhiben el bupropión, la duloxetina, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y algunos tricíclicos. Por esta razón, otra vez en los pacientes tratadas con tamoxifeno, estos antidepresivos que acabo de nombrar en última instancia no deberían ser usados. Con respecto a este tema tampoco hay un acuerdo unívoco, digamos, pero en casos de duda mejor abstenerse. El tamoxifeno es un profármaco que necesita para ser eficaz metabolizarse a endoxifeno y para ello necesita la activación del CYP2D6. Por lo tanto, como dije antes, fármacos coadministrados como el bupropión, la clorimipramina, la paroxetina, la duloxetina, la fluoxetina, la sertralina, fluvoxamina, clorpromazina, prometacina, haloperidol y risperidona podrían inhibir esta conversión necesaria para que la paciente sea adecuadamente tratada. Este efecto no se observó ni con citalopram, ni con escitalopram, ni con venlafaxina, desvenlafaxina o milnacipran. Entonces, en depresión y cáncer de mama, las interacciones mínimas la van a producir la desvenlafaxina, la venlafaxina, el milnacipran y la mirtazapina. Y interacciones absolutamente desaconsejadas, la paroxetina, la fluoxetina y el bupropión. El CYP3A4 es el implicado en el primer paso hepático, es responsable del 30% de la actividad hepática y de la 70% de la actividad intestinal de casi todos los fármacos. Lleva a cabo el 50% de los procesos oxidativos del hígado y puede ser, como todos los citocromos, inducido o inhibido. Son inductores potentes la carbamazepina, la fenitoína y la hierba de San Juan, que es otra cosa a tener en cuenta, el hipérico. Por eso puede decrecer notablemente los niveles de algunos inmunosupresores y quimioterápicos, sobre todo usados en el cáncer de tiroides y en el cáncer de mama. Estos son los sustratos, son infinitos los sustratos del 3A3,4. Paso al siguiente para no sobrecargarlos. Pero en general, pensar en inhibición enzimática frente a drogas como los antimicóticos, los antibióticos como el
eritromicina y claritromicina sobre todo, las fluoroquinolonas, los antirretrovirales, la isoniazida, antimalariales, disulfirán, IRS, fenotiacinas y el ácido valproico. También betabloqueantes, amiodarona, alcohol, simetidina, quinidina, bloqueantes de los canales de calcio, omeprazol y el jugo de pomelo. Y pensar en inducción enzimática con el agregado de drogas como la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, casi todos los antiepilépticos, crucíferas, ritonavir y los productos ahumados, rifampicina también y el hipérico. La otra interacción es a nivel de la glicoproteína P, que es la proteína que transporta los fármacos dentro de la luz intestinal, por lo tanto protege al organismo de las sustancias tóxicas y también presenta muchos polimorfismos genéticos con acción inductora o inhibidora. Y es inhibida por muchas drogas, por ejemplo claritromicina. Les digo como las más comunes que van a encontrar en los pacientes que reciben en el consultorio: atorvastatina, claritromicina, eritromicina, antifúngicos, progesterona, quinidina, antivirales, simvastatina, duloxetina. De las vastatinas, las que menos problemas trae de interacción es la rosuvastatina. La simvastatina y la atorvastatina suelen traer problemas. El jugo de pomelo, té verde, pimienta negra, semillas de uva, valeriana y soja. Y son sustratos la amitriptilina, el citalopram, clorpromacina, gabapentina, loperidol, risperidona, sertralina, doxepina, topiramato, casi todos los fármacos que usamos. A nivel de la excreción, las interacciones son menos importantes y menos frecuentes. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas interacciones? Como les decía, el síndrome neuroléptico, el síndrome serotoninérgico, que todos lo conocemos. Las arritmias por alargamiento del intervalo QT. Acuérdese que al prolongarse más allá de los 500 milisegundos lleva a lo que se llama la torsade de Points, que es una complicación rara, pero puede llevar a la fibrilación ventricular y a la muerte del paciente. Se da más en mujeres y de edad avanzada. Los fármacos que alargan el QT, para recordárselos, los antipsicóticos convencionales y los antipsicóticos atípicos. También tricíclicos, litio, sertindol, antiarrítmicos y, como les dije, la FDA hizo una advertencia sobre el citalopram. Y hay otros fármacos que que pueden potenciar, no alargan por sí mismos, pero pueden potenciar esta arritmia severa, que también algunos ya los he nombrado. Algunos antibióticos, amiodarona, metadona, ondansetron, amantadina, ketoconazol, jugo de pomelo. Otras consecuencias de las interacciones son la bradicardia, la hipotensión, la hipertensión y el síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Esta última muy frecuente de ver con carbamazepina y con oxcarbamazepina. Y con IRS. Sí, y con IRS. Aumento del riesgo hemorrágico también con IRS y con estatinas y fibratos, ezetimibe y antagonistas de la vitamina K. Alcohol y estatinas, los pacientes alcohólicos tienen un alto riesgo de sufrir miopatías por daño hepático. La más tóxica es la simvastatina, que además es la que presenta más interacciones. Son más aconsejables, como les decía, las rosuvastatina. La warfarina con los antiepilépticos puede aumentar el riesgo de tromboembolismo por incremento de la metabolización inducida por la carbamazepina, la fenitoína o el fenobarbital. La colestiramina con la levotiroxina, inhibición del efecto antitiroideo, la colestiramina con el valproato, este último la disminuye por descenso de la absorción digestiva debido a su unión a proteínas. Antiepilépticos y citostáticos que se usan en casos como los tumores cerebrales, oligodendrogliomas, astrocitomas y meningiomas.
es mejor elegir para que haya menos interacciones a nivel de estos fármacos, valproico, gabapentin o la motrigina o levetiracetam. En cuanto a los antidepresivos, los tricíclicos con amiodarona, ambos son sustratos del CYP2D6. Sí. La amiodarona inhibe aumentando los niveles de antidepresivos. Y la amiodarona es de uso muy frecuente en pacientes de edad y de edad media. El antidepresivos y tramadol aumentan el riesgo compulsivo. Antidepresivos con quinidina es un inhibidor potente, la quinidina no se recomienda esta asociación, y con clonidina los tricíclicos con la clonidina pueden anular o disminuir el efecto hipotensor. Como les decía antes, dentro de los antidepresivos, los que tienen una inhibición mínima, en general, venlafaxina. Tiene una inhibición mínima a nivel de varios de los citocromos importantes. De estas, ¿qué le puedo decir? Porque si no me quedo corta con el tiempo. La agomelatina. Está contraindicada con inhibidores potentes del CYP1A2, como la fluvoxamina, que se ha empezado a usar bastante en este último tiempo. La fluvoxamina puede aumentarla hasta 60 veces. La asociación clozapina-carbamazepina, ustedes ya saben, por la potencialidad de efectos a nivel de la fórmula sanguínea, esta es una asociación contraindicada. El litio. Vamos a las interacciones del litio. ¿Cuáles drogas aumentan los niveles de litio? Esto es bastante conocido por todos ustedes: los diuréticos tiacídicos, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, inhibidores de la COX y los AINES. ¿Y cuáles disminuyen el litio? La aminofilina, la teofilina, la cafeína, los fármacos que producen alcalinización urinaria y los diuréticos osmóticos. De las benzodiazepinas, la que menos contraindicaciones tiene porque no requiere de la metabolización hepática es el lorazepam. Todas las demás son más complicadas en su vía de metabolización. ¿Cuánto me queda? 2 minutos más o menos. Bueno, algunas de estas cosas ya dijimos. No, les quería hacer entonces como última advertencia, ¿qué pasa con las plantas? Que no siempre por ser productos naturales, como muchos dicen, son benéficas. El hipérico tiene muchísimas contraindicaciones. Bueno. El hipérico, por ejemplo, puede reducir los niveles de digoxina, puede disminuir el efecto de anticoagulantes, no altera los efectos del lorazepam o el lormetazepam. La valeriana, bueno, todos sabemos que puede potenciar los efectos sedantes. El ginseng en general es de los productos naturales el que menos contraindicaciones tiene. El cava no lo conozco. ¿Alguno lo conoce? No. Bueno. Y esto es para que vea con el resto de las plantas. Todas producen inhibiciones o acciones a nivel de los citocromos. Claro que no son todas muy importantes, pero tienen acción. Prímula, cúrcuma, el té verde, pimienta negra, semillas de uva, soja, hipérico y valeriana. Creo que es la última. Gracias. A ver, Emi, ¿usás alguna de las cosas, ginseng, ginkgo biloba, alguna de las cosas naturales que nombraste? No, para saber si... No. Yo a veces sí, por eso. No, yo no. Tenés que hacer ejercicio de alto impacto para usar. Porque Sí. si usás una vida normal, ejercicio más o menos, no dormís más. Y para meditaciones. Totalmente. El maratón, todo esto. Ah, sí.
La última indicación que me pareció así bastante interesante, porque a veces no sabemos muy bien qué dar en el consultorio, es para mujeres que tienen disminución del deseo por psicofármacos. Por eso les preguntaba si lo usaban. Sí. No, el ginseng. Y la verdad es que a veces yo lo indico, cuando no se puede sacar el antidepresivo, porque estamos todavía, a veces hasta en tiempo de latencia todavía, y las pacientes ya quieren dejar el antidepresivo porque les disminuyó el deseo, el ginseng a veces en mujeres puede ayudar. Por eso le preguntaba a Emilia si lo indicaba. Lo he indicado muy pocas veces sin éxito. ¿Sin éxito? Bueno, pero a veces anda bien, aunque sea por el efecto placebo seguramente, ¿no? Claro, pero es verdad que a veces tiene efecto ansiogénico y estimulante, ¿no? Y el ginkgo biloba, hace unos años, se daba mucho a los pacientes gerontes que tenían algún tipo de deterioro cognitivo, hasta que se empezaron a publicar casos de hemorragia cerebral por ginkgo biloba. Y entonces, bueno, se dejaron de hacer estudios y prácticamente se dejó de utilizar. ¿Alguno indica ginkgo biloba? No. Bueno. Esa es la otra cosa, que son... Sí. Exactamente. De la hemorragia, con vitamina E a altas dosis también, porque el tema es que lo que se veía es que la vitamina E a baja dosis no modificaba nada, y alta dosis también traía hemorragias. Entonces, bueno, se fueron descartando las cosas, entre comillas, más naturales, y finalmente nos quedamos con los fármacos que conocemos hoy, ¿no? Que son poquitos, pero bueno, es lo que hay. Digo, para el deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Va a hablar Marcelo Marmer, pero que no está, correcto. Pero hasta que llegue Marcelo, aprovechamos para que puedan hacer preguntas o comentarios de las dos charlas que tuvimos hasta ahora, o de cualquier tema que quieran. ¿Sí? ¿Alguien tiene? Sí. A ver, hacé con esto, así te escuchamos. Respecto de la pregabalina, cuando vos decís que hay que irla titulando despacito, ¿qué implica? ¿Empezar con 25 o empezar con un poquito más? ¿Una vez por día decís? Sí. No, podemos empezar con 25, pero más de uno por día, porque si uno reparte la dosis, el efecto secundario del mareo, la inestabilidad, ¿no?, que refieren los pacientes, no se presenta tanto. El tema es dividir las dosis en 2 o 3. O sea que sí, 25, pero se puede dar más de una vez por día. Bueno, yo lamento disentir realmente. Estoy harta, pero harta de recibir pacientes que vienen medicados porque tienen esto, porque tienen el otro, todo a nivel. Todos los traumatólogos, todos dan pregabalina. Me llegan con 200, con 225, pacientes que están en un estado ya de sopor, que vienen con otros agregados. Es terriblemente adictivo. Yo lo lamento, la experiencia que tienen ustedes. Yo tengo mucha. Me he dedicado a sacar la pregabalina y el cambio del paciente ha sido increíble, desde su depresión y su estado de ánimo, así que yo no lo entiendo. De la misma manera, yo no tengo 3 años de recibida, tengo más de 50, donde atiendo muchísimos pacientes, muchísimos. Jamás he tenido un problema con el citalopram en pacientes polimedicados. Lo que yo creo que sería oportuno, o sea, que la experiencia que ustedes dicen, que la doctora nos diga cómo nos lo podemos tener por mail para enterarnos exactamente de todo lo que dijo, porque si no es un poco difícil. Bueno, no estés tan enojada.
Nadie tiene 5 años de recibido acá. La verdad es que tenés razón en el sentido de que cuando uno indica pregabalina más otros medicamentos que tienen potencial sedativo, el problema es la polifarmacia, no es la pregabalina. Entonces tengamos cuidado con ese tema. ¿Cómo no? Emilia, si querés tomarle el mail a la señora y vemos, así le mandamos el material de citalopram, ¿sí? Gracias. Sí, gracias por la mesa. Yo quería preguntar por las interacciones del donepezilo y la memantina con los psicofármacos, medicamentos bastante usados en pacientes con deterioro cognitivo. La memantina tiene pocas interacciones farmacológicas. El donepezilo tiene interacciones con los medicamentos que se metabolizan en el 2B6, ¿sí? Pero no tienen interacción farmacológica importante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son los efectos secundarios, pero como interacción farmacológica ninguno de los dos tiene mayormente problema, ¿eh? Podemos hacer asociaciones múltiples sin problema, ¿eh? Siempre y cuando no aparezcan los efectos secundarios, siempre titulándolos muy lentamente para que no aparezcan los efectos secundarios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buen día. Quería saber alguna interacción entre antibióticos y antidepresivos. Si hay algún tipo en general, digo, ¿no? Con algún antibiótico en general. Ahí Liliana te va a contestar. Bueno, yo lo último que leí fue en relación a la claritromicina. Una comunicación que leí la semana pasada, incluso una comunicación de Stephen Stahl, en relación a la posibilidad de que la claritromicina, además de producir alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, sería conveniente no administrarla junto con antidepresivos. Como yo dije antes, la claritromicina es uno de los inhibidores más potentes, es un inhibidor potente. En general, con cualquier fármaco uno debiera, si el paciente está recibiendo claritromicina, buscar en las guías, porque es cierto lo que dice la colega, que es importante, es imposible acordarse de todo esto permanentemente, pero si recibe claritromicina, mejor fijarse, porque es un inhibidor enzimático muy potente, entonces puede producir contraindicaciones riesgosas. Bueno, ahí hay otra. Gracias. Emilia, te pido un favorcito si podrías poner la transparencia de las hierbas. Y no sé ustedes, pero en general uno recibe muchos pacientes tratados con medicina natural, de las cuales sinceramente desconozco, muchas interacciones con hierbas, y realmente tenemos que hacer un curso, realmente para poder ver el tema de las interacciones de los psicofármacos con las hierbas. Ahí tenés una. Gracias. Y ahí tenés la otra. Se come ensalada, flores. Básicamente, viste que el tema es el ginkgo biloba. Ahí está. Inhibe potentemente al CYP-A2, al 2C y al 12-19. No. Bueno, sí. Ay, buenísimo. Hipócrates, Raúl. Hipócrates y el Medscape. Tienen el de cable también.
Les muestro el icono. Hipócrates y Bájenselo Medscape. desde la AP, de la APP, no de la AP, la AP, estamos en APSA, de la APP, de la AP digo. APP. A ver, es una E, ¿ven algo desde ahí? Es, no. Yo ni algo. Sin H, Hipócrates. Posibilidad de buscar interacciones farmacológicas, sino que les da la posibilidad de buscar muchísima información sobre los fármacos y además larga los warnings, o sea, las alertas que van surgiendo en referencia a diferentes fármacos o diferentes interacciones. Así que está muy bueno para tenerlo. Da actualizaciones. Sin H. ¿Cómo? Ah, el Hipócrates común tengo yo. ¿Qué, Mariano? Medscape también. Medscape, M-E-D-S-C-A-P-E. ¿Crees que finalmente va a ser el capítulo, la de trauma, el tratamiento del trauma? Sí. Bueno, vamos a seguir con Liliana, que nos va a hablar de tratamiento del trauma.